¿Qué representó realmente Alberto Fujimori? ¿De verdad fue un dictador? ¿Era tan malo como se decía? He aquí una interpretación materialista y fría de lo que significó el periodo de uno de los personajes más mediáticos de la historia reciente del Perú. Alberto Kenya Fujimori Inomoto, cuya fecha y lugar de nacimiento son desconocidos, aunque él aseguraba que había nacido un 28 de julio de 1938 en Lima, día en el que convenientemente se conmemora la independencia del Perú. Fue un personaje salido del mundillo de las mafias universitarias que carcomían a las universidades públicas en el Perú, una suerte de fuerza opositora a los grupos de izquierda que también pululaban en aquellas instituciones. Fue rector de una reconocida universidad en Lima, y al igual que otros rectores mafiosos que cuentan con una sólida red de clientelismo, pensó que el siguiente paso podría ser tentar la presidencia de la República. Su oportunidad llegaría gracias al desastroso gobierno de Alan García, el mismo que había hecho perder credibilidad a los partidos tradicionales y dado pie al surgimiento de un nuevo tipo político, los outsiders, personajes sin trayectoria política conocida, que se presentaban como técnicos sin vinculación con los políticos de siempre y que iban a solucionar los ingentes problemas del país. Su participación, por tanto, fue al inicio desde una postura antisistema, pues en las primeras elecciones tuvo un discurso anti-élites, de cercanía a los tradicionales grupos de izquierda y a los sectores que se decían independientes. Por tanto, el voto que le dio la victoria fue el voto anti-establishment, voto contra el candidato de los ricos, representado en aquella época por el otro contendiente electoral, el conocido escritor Mario Vargas Llosa. Con el voto de la izquierda de los sectores progresistas y populares, este personaje aparentemente independiente pudo iniciar una administración cargada de muchas simpatías, pero lo mismo que pasaría con Pedro Castillo, su variopinto entorno se apresuró a apoderarse de algunos espacios de la administración pública y a entrar en conflicto con las tradicionales mafias que se enquistaban en él. Su oposición principal se centraría en el Congreso de la República, que tenían al Fredemo y al Partido Aprista como a las principales fuerzas políticas opositoras al Ejecutivo. Ocurrió entonces algo similar a lo que pasaría muchos años después con la caída de Castillo. La embajada de Estados Unidos vio conveniente aliarse con un sector de estas mafias para introducir un paquete de reformas políticas económicas conocidas como neoliberales, que no es otra cosa que dotar de más prerrogativas a un puñado de grandes empresas para que puedan saquear al país sin ningún tipo de limitación, poner al Estado y sus recursos bajo la voraz ambición de un grupillo de multimillonarios. Este modelo económico ya se había instaurado por la fuerza en varios países latinoamericanos, siendo Chile el primer y más conocido caso. El ejecutivo de Fujimori era mucho más receptivo a poder aliarse con los norteamericanos por su natural arribismo, el mismo que le impulsaba a aliarse con cualquiera que le haga ganar unos cuantos millones de soles y que le asegure total impunidad. Se dio entonces el contubernio para cambiar este país y lograr que los ricos sean más ricos y los pobres aún más pobres. Al igual que en los países de la región, esto se implementó por medio de un golpe de Estado dirigido, financiado y promovido desde Estados Unidos y teniendo a la familia Fujimori y secuaces en el papel de simples marionetas al servicio del imperio, como las caras visibles de un proceso multimillonario del cual ellos participaban solo superficialmente. Es casi seguro que los Fujimori no advirtieron el alcance de estas medidas y que el impulso de su acción había sido el mismo que habían desarrollado años atrás en la universidad. Transar a cambio de clientelismo, nepotismo y una serie de millonarias prebendas. Ser la cara visible de este proceso corre el riesgo de terminar siendo el chivo expiatorio sobre el cual recaigan las responsabilidades de todos los crímenes que necesariamente tengan que cometerse en nombre del neoliberalismo. Pues, como bien dijo Henry Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Sin embargo, en esta ocasión Fujimori salió bien librado después de su primera gestión. Su popularidad creció en un pueblo que nunca ha creído en la democracia y que por tanto nunca ha entendido la necesidad de contar con un parlamento. Cerrar el Congreso le granjeó muchas simpatías en los sectores populares, pero sobre todo, su base electoral se formaría con lo que haría luego de privatizar la economía. Las reformas neoliberales que se impulsaron desde Washington implicaban privatizarlo todo y así se hizo. Consecuentemente, el dinero con el cual se remataron las empresas públicas no fue a parar al erario nacional, sino a manos de la mafia que encabezaba Fujimori. Una parte minúscula de ese dinero se utilizó de manera populista para realizar algunas obras de infraestructura en zonas donde el Estado tradicionalmente no había tenido presencia. Vale decir que estas obras fueron solamente paliativos a la situación de extrema pobreza y que en ningún caso solucionaron ninguno de los grandes problemas del Perú. Estas obras improvisadas fueron construidas en un contexto de emergencia nacional, sin ningún tipo de fiscalización, por ello pudieron ser realizadas de manera rápida, dado que no enfrentaban las infinitas trabas burocráticas que usualmente enfrentan las obras públicas. Este aparente eficientismo se debía a que la guerra interna que libraba contra dos grupos subversivos que buscaban tomar el poder obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia y controlar todo directamente con ayuda de los militares. En estas circunstancias, todo el aparato estatal podía funcionar de manera más rápida, tosca y hasta criminal, con tal de salvaguardar la existencia del Estado mismo, pues esa es justamente la idea del estado de emergencia. Al no tener control de otras instituciones, Fujimori podía moverse como pez en el agua dentro de la administración pública al servicio solamente de sus verdaderos amos, los gringos. Inicio del final. Este eficientismo aparente iba pasando a segundo plano por su torpe y criminal manera de enfrentar la subversión. Utilizó a las Fuerzas Armadas de manera personalista sin seguir ningún plan determinado y solamente presentándolas ante las cámaras para dar una imagen de mano dura y que se estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para ganar esta guerra, teniendo como consecuencia natural que las Fuerzas Armadas, al carecer de una estrategia real, actuaron por medio del terror entre la población, masacraron pueblos enteros y encarcelaron a mucha gente sin ningún tipo de garantías legales, solo para fingir que se estaba combatiendo a un enemigo que nunca terminaron de entender. Producto del trágico centralismo nacional,
final, los crímenes que más se hicieron mediáticos fueron dos ocurridos en la capital, cayendo prácticamente en el olvido los cientos de masacres que se perpetraron al interior del país. El caso Barrios Altos, donde murieron 15 personas, incluido un niño, y el de Cantuta, donde fueron asesinados 9 estudiantes y un profesor de una conocida universidad pública, vale decir que ninguno de todos esos muertos habían tenido participación en algún grupo subversivo. Era más bien lo que más tarde Estados Unidos llamaría víctimas colaterales, demostrando con ello toda la insanía con la que actuaba el gobierno y lo ineficaces que eran sus fuerzas armadas para enfrentar al enemigo. En esta misma línea de crímenes de lesa humanidad está el lamentable caso de las esterilizaciones forzadas, un caso donde se buscó controlar la natalidad siguiendo pautas del Banco Mundial de manera criminal, realizadas sin el consentimiento adecuado de las mujeres, muchas de las cuales fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos sin información completa sobre el mismo, ni a consentimiento libre e informado. Se estima que alrededor de 300.000 mujeres fueron esterilizadas entre 1996 y el 2000. En 2002, el Defensor del Pueblo de Perú publicó un informe detallado sobre las esterilizaciones forzadas que documentó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las sanciones y el proceso de justicia han sido criticados por su lentitud y falta de efectividad. Es decir, la mafia de Fujimori utilizó sus influencias en el Poder Judicial para entorpecer los procedimientos legales. Sumado a las flagrantes violaciones de derechos humanos, cosa que hoy simpatizantes no tienen pudor en aceptar como un mal necesario, están los graves casos de corrupción, que según la Procuraduría Anticorrupción del Perú, ascendería a 6.000 millones de dólares, la cantidad de dinero robado por el japonés Alberto Kenya Fujimori Inomoto, que a diferencia de cualquier otra acusación de corrupción, en esta sí existen pruebas contundentes de la manera tan podrida como se ha manejado el país. Los llamados Vladivideos aparecieron en el año 2000 y constituyeron un testimonio irrefutable de la manera tan grotesca como se malversaba el dinero público. Se estima que existieron alrededor de 2.500 videos grabados por el asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, en donde se visualiza cómo se entrega dinero a congresistas, empresarios, personajes de la televisión y toda una serie de individuos que desfilaron por la famosa salita del cine, comprados ellos uno a uno para operar a favor del Ejecutivo. Está demostrado entonces que la corrupción durante el régimen de Fujimori fue astronómica. Tanto es así que un estudio del 2004 publicado por Transparencia Mundial lo seleccionaron como uno de los gobiernos más corruptos de la historia, debido a la cantidad de dinero robado que, como ya dije, ascendería a 6.000 millones de dólares. Ese mismo año el Banco Mundial y la OEA también lo catalogaron dentro de los más corruptos de América Latina, destacando el saqueo de fondos públicos en Perú y el control del aparato estatal para favorecer intereses privados y políticos. Claro está entonces que hasta las mismas organizaciones que están al servicio de Estados Unidos reconocen en Fujimori un ser indeseable que robó más de lo que debería haber robado y quiso ir más allá de lo que el imperio usualmente le hubiera permitido.